El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Primera de Corintios capítulo 13, verso 5. En estos días nos hemos encontrado con la noticia de un escándalo de un político que era conocido por defender fuertemente los derechos de las mujeres. Presuntamente había tenido comportamientos inadecuados con alguna de ellas. El hombre en su carta de dimisión, entre otras cosas, decía lo siguiente: he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. La historia está llena de personajes que predicaban, defendían unos principios y sin embargo en la intimidad vivían lo contrario a lo que declaraban. Esto era lo que de alguna manera estaba pasando en la iglesia de Corintios cuando Pablo les escribió Primera de Corintios capítulo 13. Como hemos comentado en anteriores programas, se les había presentado y aceptado el Evangelio de Jesucristo, y sin embargo vivían una contradicción entre lo que deberían de ser como creyentes y lo que eran en verdad. Habían llegado a ser una contradicción entre su mensaje y el uso de los dones espirituales. Decían que se amaban, pero sus acciones decían lo contrario. Estaban matando la vida espiritual de la iglesia y impidiendo que otros conocieran el Evangelio de Jesucristo. Es por ello que Pablo les escribe aclarándoles lo que es el amor. William Barclay dijo: el mensajero no se puede convertir en una barrera para el mensaje. Pablo les escribe mostrándoles de qué manera debían de amar en todo momento. Leamos los versículos del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hoy meditamos sobre que el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. Veamos cómo ha sido traducido por algunas versiones bíblicas para que nos ayuden a comprender un poco más lo que Dios quiso decir a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no es grosero ni egoísta. El amor no es descortés ni egoísta, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no procede con bajeza, no busca su propio interés. William Hendrickson dijo: el amor no busca lo suyo. Unos traducen: no insiste en su punto de vista, no busca su propio interés, no reclama sus derechos. Pablo les invita a entrar en la paz de no discutir para imponerse. Los corintios eran egoístas en extremo, pero no eran los únicos. Pablo les llegó a escribir a los filipenses lo siguiente: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La carne se anteponía a lo que representa Cristo y el amor ágape. Vemos que los corintios no compartían los alimentos en las fiestas del amor, protegían sus derechos al punto de demandar a sus hermanos en la fe ante los tribunales paganos, y querían para sí lo que pensaban eran los mejores dones espirituales. En vez de usar los dones espirituales en beneficio de los otros, trataron de usarlo para su propio provecho. No usaban los dones para edificar la iglesia, sino con la intención de promoverse a sí mismos. La serie Fe y Acción utiliza la Nueva Versión Internacional, donde dice: el amor no se comporta con dureza. Es que los falsos apóstoles de Cristo, dice, abofetearon a la novia de Cristo. Segunda de Corintios 11:20 dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Eran rudos, groseros, descorteses y desconsiderados en la cena del Señor. Se adelantaban para alimentarse y no hacían a los pobres entre ellos. El lugar donde más frecuentes somos rudos es en el hogar, y es ahí donde debemos de poner más atención. En contraste a esto, el amor es cortés. Trata de no avergonzar a los demás ni lastimar sus sentimientos. El amor tiene buenos modales, aun en casa y en público. El amor demuestra respeto a los valores de la cultura, valores de la persona, a la persona como es. Oigamos algunos versículos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne, para no poner tropiezo a mi hermano. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Los corintios querían ocupar los primeros lugares hundiendo a los demás. Y podemos imaginar o pensar, hacernos una idea de cómo lo hacían.
con palabras, fuera de tono o volumen, ironías, engaños, burlas, insultos y descalificaciones, atacar directamente la personalidad como hicieron con Pablo, a la apariencia física o las habilidades de otra persona, con burlas y críticas destructivas, ridiculizar, menospreciar o hacer comentarios negativos sobre las acciones o decisiones de alguien, comentarios hirientes, usar un tono sarcástico, irónico o despectivo para expresar desacuerdo o desaprobación, amenazas, hacer promesas de daño físico o psicológico, chismes, difundir rumores falsos o información privada sobre alguien con la intención de dañarlo, manipular a alguien para que dude de su propia percepción de la realidad. Y todas estas cosas inapropiadas, ¿qué producen en nosotros? ¿Qué producen en las personas? Quebrantan el corazón, producen tristeza, ira, vergüenza y baja autoestima. Dañan la confianza en la persona, las mata emocional y espiritualmente. El amor no puede hallar su felicidad a expensas de otros. Leamos algunos versículos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El comentario John MacArthur dice lo siguiente: el amor no hace nada indebido. El principio aquí tiene que ver con los malos modales, con actuar groseramente. Significa que no se preocupa lo suficiente por los que están a su alrededor para actuar como es debido o amablemente. No se interesa por sus sentimientos o sensibilidad. La persona carente de amor es descuidada, dominante y muy a menudo grosera. Incluso cuando se reunían para celebrar la cena del Señor se comportaban de forma egoísta e insultante. Durante los cultos de adoración cada uno trataba de superar al otro al hablar en lenguas. Todos hablaban a la vez y cada uno se esforzaba por ser más dramático y llamativo. La iglesia lo hizo casi todo de manera incorrecta y desordenada, todo lo opuesto a lo que Pablo les había enseñado y que ahora les estaba corrigiendo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a las iglesias de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Cómo debo de ser con otros para agradar a Dios? Debemos de ser respetuosos, no imponer, no humillar y no buscar el propio beneficio a costa de otros. Debemos de ser considerados, tener en cuenta las necesidades y los sentimientos de los demás. Debemos de ser constructivos, no buscar dañar o destruir, sino edificar y fortalecer. Y debemos tener también un corazón puro, estar libre de motivaciones egoístas e impuras. El Evangelio de Mateo capítulo 20 versículo 28 nos muestra que Jesús es nuestro ejemplo de servicio. Como hijo de hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor sigue las pisadas de Jesús, que llegó a ser pobre para hacernos ricos para siempre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Sin resistencia alguna derramó su vida en sacrificio por el pecado. Jesucristo nos muestra el amor de Dios en acción. Es en Él quien debemos de poner nuestra mirada. Desde Promesas de Dios te animamos a leer la Biblia y leer acerca de Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, sin el cual nadie puede ver a Dios. Os esperamos en un próximo programa.